Floricanto presenta. Muy buenas noches, hermanos, hermanas. Nuevamente nos encontramos en este espacio para poder orar a partir de la palabra del Señor. Hoy pues ya comenzamos a celebrar con gran alegría a la Virgen del Carmen, ya las primeras fiestas, pues con este gozo y sabiendo que nuestra Madre es aquella que nos lleva a Jesús, pues encomendamos también este momento con esta alegría, pues para encontrarnos con su Hijo a partir de la palabra. Y te invito a que podamos ir disponiéndonos y para ello, como solemos, pues vayamos por nuestra Sagrada Escritura, por la Biblia, y te invito a que podamos buscar el texto del Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 30 al 34. Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 30 al 34. Y una vez que ya tengamos lista nuestra Sagrada Escritura, te invito a que vayamos disponiendo nuestro interior. Que puedas tomarte el tiempo para ver cómo estás. Haz una inhalación profunda y exhala. Y toma conciencia de tu cuerpo, las sensaciones que están presentes. El cansancio, si hay alguna tensión, corrige tu postura, relaja si hay alguna parte tensa. Hacemos una inhalación profunda, exhalamos y presta atención a tu corazón, las emociones, los sentimientos que están ahí presentes. Date cuenta de cómo llegas y de qué manera vas a escuchar hoy. Date cuenta que parte de tu vida necesita hoy la palabra de Dios. Haz una inhalación profunda, exhalamos y te invito a que vayas a lo más profundo de tu corazón, allí donde solo Dios y tú se encuentran, donde sucede lo secreto, lo íntimo. Y toma conciencia de que Dios está ahí, llamándote, queriendo encontrarse contigo. Déjate gozar un momento esa presencia y ve disponiéndote para poder estar ahí con Dios. Ve disponiéndote para poder escucharle, abrir los oídos y ablandar el corazón. Y te invito a que podamos pedirle a este Dios que nos ama, que envíe su Espíritu y que sea Él el que ilumine, el que guíe este momento de oración, para que esto que escuchemos sea fecundo y dé muchos frutos en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra historia. Te invito a que juntos digamos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será de nuevo creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus divinas inspiraciones,
para que sepamos gustar lo que es bueno y gocemos de sus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y ahora sí, vayamos a nuestra Biblia, Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 30 al 34. Y leo. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él entonces les dijo: vengan también ustedes aparte, a un lugar solitario, para descansar un poco. Y es que los que iban y venían eran tantos que no les quedaba tiempo ni para comer. Así que se fueron en la barca aparte a un lugar solitario, pero les vieron marcharse y muchos se dieron cuenta. Así que fueron allá corriendo a pie de todos los pueblos y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, vio tanta gente que sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Deja un momentito que esta palabra resuene en tu interior. Y date cuenta si hay alguna palabra, alguna frase que de una manera especial resuene en tu interior. Y saboréala. Si estás en familia, te invito a que puedas compartirla en voz alta. Y te invito a que nuevamente leamos el texto. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él entonces les dijo: vengan también ustedes aparte a un lugar solitario para descansar un poco. Y es que los que iban y venían eran tantos que no les quedaba tiempo ni para comer. Así que se fueron en la barca, aparte, a un lugar solitario, pero les vieron marcharse y muchos se dieron cuenta. Así que fueron allá corriendo, a pie, de todos los pueblos, y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, vio tanta gente que sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Continuamos con el Evangelio según San Marcos. Vamos siguiendo más o menos con el ciclo litúrgico, el orden de este Evangelio. Recordarán, hemos comentado las últimas semanas, cómo estamos todavía en la primera sección del Evangelio, donde Jesús, a través de sus obras, a través de sus palabras, nos presenta el reino de Dios, hace patente que está presente una buena noticia, una fuerza de salvación para aquellos que creen en el Señor. Habíamos oído cómo la gente cercana a Jesús, sus familiares, la gente de Nazaret, no tuvieron fe, no aceptaron la obra, el actuar de Jesús, y Jesús había, después de este pasaje, iniciado una misión con sus discípulos. Les había mandado a las comunidades, a diferentes comunidades con algunas indicaciones.
indicaciones de no llevar cosas, indicaciones de permanecer en una misma casa, y que habíamos comentado un poco cómo es una misión en la que es necesario fundarse en el Señor, que lo que llevemos sea este alimento, Jesús, que lo que hagamos parta de este Dios, parta de este Evangelio que hemos recibido y que tiene por misión crear comunión a donde llega, ¿no? Predicar la conversión, ir a dar testimonio de lo que han vivido con Jesús, necesita cuajar en la comunión. Pues bien, aquí nosotros vamos a tener en el Evangelio un pasaje que no hemos leído en el ciclo litúrgico, nos lo estamos saltando con lo que llevábamos, que es lo referente a Herodes. El Evangelio nos presenta que Herodes se entera de Jesús y empiezan a especular quién es Jesús. Se oye que si es Juan, que si es Elías, que si es algún profeta, y Herodes piensa que es Juan Bautista, aquel a quien él había mandado degollar. Y nos presenta este texto que nosotros seguramente ya hemos escuchado en otros momentos, en el que por una danza se consigue que Herodes degolle a Juan Bautista. Pues bien, en este lapso los discípulos siguen en misión, ¿sale? Nos sirve como para entrar como en el ambiente. Los discípulos se fueron, están en su misión, nos empiezan a hablar de lo que pasa con Herodes, y el texto que ahora hemos escuchado, este versículo del 30 al 34, es un pasaje de transición. Es decir, nos va a marcar un cambio para introducirnos a la siguiente escena, que es la multiplicación de los panes. Propiamente este pasaje, los primeros dos versículos, sirven de eso, para situarnos en una nueva situación, y 33, 34 ya nos introducen al pasaje de la multiplicación de los panes. Pero vamos a ir saboreando porque nos presenta una escena muy íntima entre Jesús y sus discípulos. ¿Qué es lo que pasa cuando los discípulos han regresado de esa misión? Habíamos escuchado ya antes que estos discípulos consiguieron sanar, estos discípulos expulsaron demonios, estos discípulos invitaron a la conversión, y hubo quienes sí se convirtieron al Evangelio. Pues bien, tras esto, regresan con Jesús y le cuentan todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. En este pasaje vamos a encontrarnos, por una parte, a los discípulos, a Jesús y a la muchedumbre. En este primer momento, los primeros versículos que leímos tienen que ver con la relación Jesús con sus discípulos. Se nos dice que han regresado y entonces Jesús les dice algo muy, muy, muy bello y muy delicado. Vengan también ustedes aparte a un lugar solitario para descansar un poco. Y nos dice por qué. Y es que los que iban y venían eran tantos que no les quedaba tiempo ni para comer. Es decir, nosotros a veces hemos tenido estas imágenes de Jesús, que Jesús se entrega por completo a la misión y no le dejan solo. Pues bien, estamos viendo que estos discípulos, cuando han sido enviados a compartir, a dar testimonio de lo que Jesús ha hecho, lo que les ha mostrado, están siguiendo los pasos de Jesús. La gente está respondiendo a este pasaje, a esta buena noticia. ¿Y Jesús qué es lo que hace? Esto es sumamente tierno, cariñoso para sus discípulos. Vengan también ustedes aparte a un lugar solitario para descansar un poco. De entrada, el mensaje que hemos recibido es: si bien es necesario
vivir en misión, vivir dando testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros, también es necesario el descanso. Y aquí ya de pronto también nos llega pasajes del Antiguo Testamento, ¿no? Recordaremos la creación. Dios que crea 6 días y al séptimo descansa. En el Éxodo, cuando se establece la alianza, se nos dice que el israelita trabajará 6 días y el séptimo descansará, para recordar que no son esclavos. Recordemos que esto pasa después de salir de Egipto. Pues bien, es necesario descansar. Y aquí nosotros podemos pasar por alto un detalle muy interesante. Cuando habla de un lugar solitario. Así de rápido, en este evangelio, ya había aparecido antes un lugar solitario. Y se trata de ese momento en el que Jesús va a un lugar solitario a encontrarse con su Padre. Se nos dice que Jesús inicia su jornada yendo a un lugar solitario a encontrarse con su Padre. Y voy a agregar otro elemento interesante. La palabra que se utiliza para hablar de un lugar solitario en el griego es desierto. Es un lugar con una profundidad muy grande, porque Jesús antes se fue al desierto a encontrarse con su Padre. Y ahora Jesús está invitando a sus discípulos que vayan a descansar al desierto. Y podemos nosotros recordar estos pasajes del Éxodo en la historia de Israel. El desierto es el lugar en el que el pueblo se encuentra con Yahvé. Es el lugar donde el pueblo se constituye como pueblo de cara a Dios. Es el lugar en el que se encuentran, en el que se relacionan, en el que Moisés iba y platicaba cara a cara con Dios, en el que Yahvé se hacía presente en medio del campamento de los israelitas. El desierto es un lugar que purifica, es un lugar que renueva, que transforma, de cara a Dios, de cara al encuentro con Dios. Y se nos dice que este descanso que están teniendo los discípulos es un descanso en el desierto, es un descanso con Jesús. ¿Cómo descansa un discípulo encontrándose con Jesús? Y entonces aquí ya nos hace mucho sentido, porque resulta que estos discípulos han ido a compartir la experiencia que tuvieron de Jesús. Y una vez que lo han hecho, necesitan encontrarse nuevamente con su Maestro y descansar con Él. ¿Cómo vamos a seguir dando testimonio si no nos encontramos con aquel de quien vamos a hablar? ¿Cómo vamos a seguir compartiendo el amor que recibimos de Jesús si no recargamos ese amor encontrándonos con Jesús? Esto pasa con los discípulos. Y se nos dice después que ya se iban y veían la muchedumbre. Y es que los que iban y venían eran tantos que no les quedaban tiempo ni para comer. Así que se fueron en la barca aparte a un lugar solitario. No solamente fue una invitación, sino que lo realizaron. Y pensemos, están subiéndose a la barca para trasladarse y ahí están teniendo ese encuentro. La barca, que es símbolo de la comunidad, esa comunidad se encuentra, se recoge, va con Jesús.
pero les vieron marcharse y muchos se dieron cuenta. Es decir, recordemos que la muchedumbre está buscando, está necesitada, anda tan insistente que ni los ha dejado comer. ¿Y qué pasa? Que cuando ven que se van, corren para alcanzarlos. Y fíjense, aquí podríamos decir nosotros, hay algo ahí medio raro, porque resulta que los que van en barco van más lento que los que van corriendo a pie. Pues bien, ¿qué sería lo que movía a esta gente que les lleva a correr hasta llegar al lugar antes que esta barca? Al desembarcar, vio tanta gente que sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Y aquí necesitamos nosotros recordar parte de la historia de Israel. Yahvé ha nombrado a diferentes personas para acompañar a su pueblo, para cuidarlo, para alimentarlo, para guiarlo hacia Él. Y podemos nosotros aquí escuchar que esta era la función de los reyes, que esta era la función de los profetas. Esta es la función de muchas personas en la historia de Israel. Pero resulta que en esta historia hubo quienes estaban al frente de su pueblo, estamos pensando sobre todo en los diferentes reyes de este pueblo, y que lejos de ser pastores, terminaban haciéndole daño a las ovejas. Tenemos un texto bellísimo del profeta Ezequiel que nos narra esto. El pastor, en vez de cuidar, de guiar, de sanar, de dar de comer, lo que hace es aprovecharse de las ovejas. Y no es gratuito que el pasaje anterior nos esté presentando la figura de Herodes. Herodes es el rey de Galilea. Herodes sería el que está llamado a cuidar de esta gente. Es el que está llamado a guiar, a acompañar al pueblo para que se encuentre con su verdadero rey, que es Yahvé. Recordemos que el verdadero rey del pueblo de Israel siempre va a ser Dios. ¿Y qué es lo que hace Herodes? Asesina a un profeta. Este pueblo no está teniendo un pastor que lo cuide. Este pueblo se ha quedado sin pastor. Y entonces se nos presenta que esta muchedumbre va buscando con entusiasmo, con ansia a Jesús, porque está reconociendo a aquel que verdaderamente es pastor, aquel que verdaderamente tiene cuidado de las ovejas, aquel que va a ver verdaderamente al ser humano que está ahí presente. Y entonces nosotros podemos recordar lo que Jesús ya ha hecho. Podemos recordar lo que los discípulos acaban de hacer en nombre de Jesús. Y nos damos cuenta de que el actuar de Jesús es un actuar para sanar, para erradicar el mal de la vida de las personas. Es un actuar para mostrarnos el reino de amor de Dios. La gente escucha esto y claro que sigue a Jesús. La gente se da cuenta de lo que hace Jesús y por eso va corriendo para encontrarse con Él. Y aquí nos presenta algo bellísimo, la actitud de Jesús. Ya habíamos dicho, un Jesús que cuida de sus discípulos y los llama a descansar. Y aquí otra vez tenemos a un Jesús que mira a la muchedumbre y siente compasión. Jesús se compadece. Y la palabra
que se utiliza en el griego tiene que ver con que se le removieron las entrañas. Con lo más entrañable, Jesús está sintiendo la necesidad, la búsqueda que tiene este pueblo. Jesús hace suya la situación de este pueblo. Y precisamente aquí nos está dando una pauta bien, bien importante acerca de lo que vive un verdadero pastor. El pastor se compadece. El pastor no es ignorante ni insensible a lo que vive el pueblo. Se deja tocar. Vive con las propias entrañas lo que está sufriendo el pueblo. Y Jesús actúa. Y nos dice que precisamente, movido por esa compasión, Jesús les enseña muchas cosas. Y aquí se detiene el pasaje que hemos leído en esta ocasión. Inmediatamente viene la multiplicación de los panes y nos damos cuenta que este actuar va de la mano con la compasión que está sintiendo Jesús. Seguramente nos tocará profundizar en este pasaje después, pero lo importante, Jesús, que es atento a las necesidades, a la situación de sus discípulos y los invita a descansar, a tener un encuentro con Él. Jesús, que es sensible a lo que está viviendo el pueblo, siente compasión. Tenemos aquí dos actitudes que pueden iluminarnos, no solo para darnos cuenta de cómo es el actuar de Dios, que esto desde luego que es una gran noticia, un Dios que se compadece de nosotros, un Dios que es sensible a nosotros. Pero al mismo tiempo, ¿qué te pasa a ti cuando te encuentras con esta compasión, con esta mirada sensible de Jesús hacia ti? ¿De qué manera te permites encontrarte en medio del desierto con Jesús? ¿Cómo puedes retirarte a un lugar solitario para descansar en un encuentro que recrea? ¿De qué manera también tienes hambre de Dios? ¿De qué manera reconoces en Él a este pastor que puede tener compasión de ti? Y si siguiéramos poquito los pasos de Jesús, ¿de qué manera tú eres capaz de sentir compasión? ¿De qué manera Jesús te está invitando hoy a compadecerte, a mirar a los que están cerca de ti? Deja que esto vaya actuando en tu interior. Date cuenta de qué te dice a ti. Y deja también que tu corazón responda a la palabra que hoy te ha dado Dios. En oración, desde lo secreto de tu corazón, ¿qué le respondes hoy a Dios? Padre,
te quiero dar gracias porque con estas palabras constato que Jesús es tu Hijo, que el Padre y el Hijo se parecen porque tienen un corazón gigante y sensible. Gracias, Padre, porque a través de tu Hijo Jesús has tenido compasión de mí. Has visto mis necesidades y me llamas a encontrarme contigo, a estar contigo, para poder encontrar lo que me hace falta. Me doy cuenta que a semejanza de los discípulos, en ocasiones ando tan atareado entre una u otra cosa, o distraído, que hasta se me olvida comer. Se me olvida este alimento que solo viene de ti. Se me olvida el pan verdadero que es tu Hijo. Me olvido de encontrarme contigo. Gracias por recordármelo, Padre. Me doy cuenta de que necesito ir al desierto. Necesito dejar al lado tantas cosas que me distraen sin ser importantes, que me quitan tiempo, fuerza, energía, para nada. Gracias, Padre, porque hoy me doy cuenta que es necesario dejar eso para encontrarme un momento contigo. Está bien descansar. Está bien encontrarme con quien sé que me ama, con quien sé que tiene compasión de mí. Gracias, Padre, porque también hoy tu Hijo me recuerda que nada de lo que me duele, que nada de lo que me aflige es indiferente a ti. Eres un Dios que siente compasión. Eres un Dios que se acerca a sus hijos y que les acompaña en medio de esto que les duele. Padre, tú sabes lo que hay en mi corazón. Tú sabes lo que me duele, lo que me aflige, lo que me quita la paz. Tú conoces mis búsquedas profundas, seguramente incluso mejor que yo. Hoy es lo que quiero poner ante ti. Este soy yo. Y me alegro. Me alegro de poder presentarme así ante ti, porque confío que te has compadecido de mí. Tu misericordia es más grande de aquello que pudiera pensar. Tu amor me excede y toca mi vida. Gracias, Padre, por amarme así, por ser tan cercano, por acompañarme en mi caminar.
Deja también que tu corazón vaya diciendo lo que necesita decir. Y déjate amar por este Dios. Déjate mirar con amor. Date cuenta de lo que el amor de Dios, a través de su palabra, hoy ya está haciendo en ti. Y date cuenta si esto que hace, puedes tú secundarlo con alguna acción, con algún gesto. ¿De qué manera puedes concretar lo que Dios ya hace en ti? Y confiando en Él, sabiendo que nos ama y nos acompaña, ponlo en sus manos para que lo bendiga. Te invito a que juntos podamos decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hermanas, ha sido un gusto poder estar juntos en la presencia del Señor. Espero de corazón que esta palabra pues nos aliente a tener un sabroso momento de encuentro con Jesús. Que descansemos un rato con Él y que este encuentro nos capacite para ser compasivos, para poder salir al encuentro de nuestros hermanos con una misión renovada, con un corazón lleno del inmenso amor de nuestro Dios. Que tengan muy bonita semana y pues bueno, mañana gocemos de nuestra Madre Santísima. Muchas felicidades a todos los carmelitas, todas las carmelitas, y pues Dios les bendice. Nos encontramos el próximo jueves a las 9:30 de la noche. Florica.